al cuadrado y le quiero restar 3. Si lo dejo sin paréntesis, ustedes saben o deberían ya apreciar el uso de los paréntesis. Si lo dejo sin paréntesis, yo estaría calculando la sumatoria para los cuadrados de los enteros, empezando en 4 y terminando en 8. Y al final restarle 3. Si le pongo el paréntesis, agrupando al binomio m cuadrado menos 3, tendré que evaluar cuadrado de los enteros sucesivos desde 4 hasta 8 y cada vez que evalúe le resto 3. El uso del paréntesis es fundamental ahí. Entonces, el primer valor sería 4 al cuadrado, 16, y le resto 3. Más, siguiente valor, ahora sería 5 al cuadrado, 25, y le resto 3. Así hasta llegar a la evaluación con el 8, ¿verdad? Voy en el 6, 6 al cuadrado es 36, y le resto 3. 7 al cuadrado, 49, y le resto 3. Otro binomio evaluado. Y por último, 8 al cuadrado, que sería 64, y le resto 3. Entonces, esta sumatoria me abrevia simbólicamente el desarrollo con 1, 2, 3, 4, 5 sumandos. Claro que lo pueden presentar. Uy, ya borré esto. Lo pueden presentar en forma más reducida en cuanto a los términos, llevando a cabo las restas respectivas, ¿verdad? La primera era 4 al cuadrado, 16 menos 3, me quedaría 13. Y ahora le agrego 5 al cuadrado, 25 menos 3, me queda 22. 6 al cuadrado, 36, le resto 3, sumaría 33. Más, ¿por qué más? Porque es una sumatoria, me abrevia sumas de términos consecutivos. Estaba en el 6 al cuadrado, seguiría 7 al cuadrado, 49, le quito 3 aquí y me quedaría, ¿qué? 46. El último término de esta secuencia, de esta serie, se llaman series cuando estoy sumando. El 8 al cuadrado, 64, menos 3, me da 61. Si en vez de suma alguien las pone con comas, tendría una sucesión. En vez de sumar los términos, el primer término sería 13, luego 22, luego 33, en fin, hasta el 46 y el 61. Y aquí es más complicado encontrar la regularidad, ¿verdad? En la anterior, si le pongo 3, 5, 7, 9, etcétera, me doy cuenta que voy con números impares nada más, en forma sucesiva, sin saltarme uno de ellos, desde el 1 hasta el 6. Aquí voy con los cuadrados, pero tengo que restar 3 cada vez. Descubrir esto luego es complicado en el sentido de que lleva tiempo, y a veces pues los exámenes psicométricos que aplican psicólogos, psiquiatras, pedagogos, en fin, pues no son como muy equitativos en ese sentido. Parten de alguna manera de que la persona no tiene experiencia en este asunto matemático. Los que llevan ventaja son los que sí manejan algo respecto a sucesiones o series, ¿verdad? Y pueden descubrir el patrón, el esquema que va involucrado aquí. 13 a 22 empiezan ensayando, ¿verdad? Les platico esto porque forma parte de su futuro para algunos de ustedes. Les van a aplicar exámenes psicométricos. En la escuela superior quizá, o en algún trabajo ya para empleos. ¿Qué miden los psicólogos que aplican esto? Bueno, ellos tienen sus razones para aplicarlo, ahí no nos vamos a meter. Entonces, descubrir aquí cómo va la secuencia, cómo se va construyendo matemáticamente. Decía que luego no es rápido. Alguien empezaría, no, bueno, mira, si a 3 le sumo tal número, llego al 22. Si al 22 le sumo el mismo número, y ya empiezan los problemas, ¿verdad? Porque si a 13 le sumas, en este caso, ¿qué sería? 9, llegas a 22. A 22 le sumas 9 y ya no llegas a 33, entonces no funcionó con suma.
Restas no, porque restas directas no, porque tendría que ir disminuyendo la secuencia. Sin embargo, si es primero elevado al cuadrado y restar 3, entonces allí he involucrado una resta. Entonces a eso me refiero, luego es complicado descubrir el patrón, la rutina que esto lleva. Si me dieran el problema de, aquí tienes 5 términos de la sucesión, encuentro el número 10, el término número 10. Bueno, si yo sé esta regularidad, el término 10, con C no empecé en el 1, empecé en el 4. Entonces voy desfasado. Si el término número 10, aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5 y me quedé en el 8. Entonces tendría que evaluar todavía con otros 5 para llegar a 9, 10, 11, 12, al 13, al término 13, al decimotercer término, ya tendría lo que me están pidiendo, ¿verdad? 13 al cuadrado menos 3 sería el término que me falta aquí. 13 al cuadrado es 169 menos 3, 163. Si cuento para llegar al término número 10. Pero bueno, ese es un uso que se le da a estas sumatorias, no las necesitamos nosotros. Como sucesiones, borro esto. Solo estaba comentando. Luego aparece incluso en test de inteligencia, quién sabe, ¿verdad? Si de veras eso muestre algún rasgo de inteligencia, porque hay muchas inteligencias, dicen ahora. Podemos aplicar la sumatoria a expresiones un poquito más latosas, digamos fracciones. Puedo empezar en R igual a 3, digamos. Por cierto, también se puede empezar en negativos, ¿verdad? Podría empezar en menos 2, no muy lejos. Y terminar en, tampoco muy lejos de aquí, vamos a ponerle 4. Y quiero aplicar la sumatoria a una fracción. La expresión matemática, la función que coloques aquí, es puede ser muy variada, ¿verdad? Y aquí quiero poner desde R más 2 en el numerador. En el denominador, que no se me vaya a indeterminar, porque si por ahí divido entre 0 ya no se vale. Tendría que escribir algo como que no le vaya a restar 2 y me quede 0. O le podemos poner aquí, digamos, R al cubo. Por dar un ejemplo. Y podamos complicar el denominador un poquito aquí, ponerle más 1. ¿Cómo iría el desarrollo? Pues de igual manera, solo que ahora cada término de las sumas, son series, es una suma finita, termina en un momento dado. Los matemáticos usan las series infinitas para ciertos fines o con ciertos propósitos. Igualmente, ¿verdad? R igual a menos 2 más 2, aquí ya te va a dar 0, el primer término, ¿no? Menos 2 al cubo sería menos 8 más 1, menos 7. El primer término vale 0, 0 entre menos 7 es 0. Le agregas el segundo término. Ahora, de menos 2 tienes que ir en ascenso hasta el 4. Siguiente valor es menos 1 en la parte del numerador. Tendrías que poner aquí menos 1 más 2 dividido entre menos 1 al cubo, que es menos 1, agregándole la unidad. Y aquí es donde les decía que presenta problemas, porque estaría dividiendo entre 0. Aquí tendría que sumarle algún otro número. Le voy a poner 10 para evitar ese problema. Aquí ya sabemos que el primero vale 0. Menos 2 al cubo, menos 8 más 10. Déjame ponerle su más 2. Y ponerle aquí un número mayor, pues ya me evita dividir entre 0. Por lo pronto arriba es menos 1 más 2. Y abajo menos 1 al cubo, potencia y parte da negativo más 10. Esto ya te quedaría en 9. Aquí es más 10. Continúo la evaluación hasta terminar los términos que me piden ahí. Ahora estaría ya evalué en menos 2, en menos 1, ahora en 0. En la parte superior te quedaría 0 más 2. Y en la parte inferior te quedaría 0 al cubo, que es 0 más 10. El siguiente valor ya está en los positivos. R sería 1 y le agregas 2 en el numerador.
Y en el denominador tendrías 1 al cubo, que es 1, y le agregas 10. Nos seguimos con el 2. 2 más 2 en la parte superior, 4, y así sucesivamente, ¿verdad? Dejo desglosado. Y abajo 2 al cubo, 8, más 10. Con el 2, con el 3 lo mismo. Ahora sería 3 más 2, 5, ya lo pongo directo. Y abajo 3 al cubo, 27 más 10, 37. Último sumando, último término de la serie. Tendría aquí, sumar, no se me olvide. La parte de 4 más 2, 6, entre 4 al cubo, que es 64 más 10, 74. A eso se refiere las sumatorias correspondientes. Claro que también podremos abreviar sumas como la siguiente, ¿verdad? Digamos, vamos a poner aquí. Voy a empezar en el 1. Voy a dar la suma desarrollada y ahorita la comprimimos. 1 más 3 más 9 más 27 más 81 más 243. ¿Cómo abrevio esta suma con sumatorias? No quiero calcular el valor, no quiero el resultado. Quiero abreviar. Si introduzco una sumatoria y observo que son potencias del 3, ¿verdad? 3 a la 0 estaría empezando en 0. Voy a usar I minúscula como contador o como variable. Les digo a la 0, 3 a la 0 vale 1. 3 a la 1 vale 3, 3 al cuadrado 9, 3 al cubo 27, 3 a la cuarta 81 y 3 a la quinta 243, ¿verdad? 3 por 81 me da 243. Entonces empezaría en 0 y terminaría en el 5. ¿A qué expresión le aplico esta sumatoria? Pues ahí elevado al cubo. Entonces te sirve para las dos cosas, para abreviar esas sumas o para desarrollarlas, entendiendo el significado de sumatoria. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, profesor. No, profe. Bien, esto lo vamos a emplear tanto en estadística como en probabilidad, ya casi en los últimos temas de probabilidad, para hablar de dos teoremas importantes. Cosa especial, se los pongo como un ejemplo más, pero ahí sí con el resultado, porque luego se utiliza para otros fines. Voy a usar, digamos, igual I minúscula, que vaya desde 1. Y voy a dejar abierto el término de la expresión sumatoria en el último término, cuando I vale n. N debe ser entero, por supuesto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, en este caso mayor que 1. Puede ser 20, puede ser 60, puede ser 2000. Eso se lo aplico directamente ahí. La suma de los primeros n enteros positivos, 1 más 2 más 3 hasta llegar a n. Dicen las anécdotas que esto se lo pusieron a Gauss a fines del siglo XIX y representa el 1 más 2 más 3, etcétera, más 4. Por ahí cuando tenía 6 años, no voy a escribir todos los que me faltan, por supuesto, porque no conozco cuál es el último sumando. Pongo sus puntos suspensivos y le pongo aquí en. Se lo pusieron del 1 al 100 y él lo resolvió rapidísimo. El profesor pensaba que con eso lo iba a tener quieto, porque era muy inquieto, pues ya todo lo que les mostraba ahí en clase, pues ya se lo sabía, lo hacía rápidamente. Y descubrió o dio el paso para descubrir la siguiente fórmula. Esto se usaba antes en integral definida para cuando uno está hablando de cómo se construye el concepto de integral definida. La suma de los primeros n enteros. Si quieres calcular la suma de los primeros 100 enteros, tu n vale 100, te quedaría 100 por 101, 100 más 1 entre 2. 100 por 101 entre 2 sería 50 por 101 y ese sería el resultado. Válida para cualquiera que sea el valor de n. Y como algo también a manera de información,
Si ahora lo haces con la suma de los primeros cuadrados, sigo usándola ahí. Empiezo en 1 y termino en m, digamos. Ahora le cambio a m. Y quiero hablar de los cuadrados, de los primeros enteros positivos. Este es cuadrado, digo ahí. El desarrollo que le corresponde es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, etc. Hay una fórmula para esta suma de cuadrados. Lo interesante es cómo se llega a esa fórmula, cómo se descubre. Aquí nada más lo ponemos como información. M por m más 1, entre paréntesis m más 1, por 2m más 1, entre 6. De igual manera se puede decir una fórmula para cubos, para cuartas potencias, en fin. Y esa suma está dada o expresada por esa fórmula. Pues vamos a decir algebraica, ¿verdad? Que alguien se propone calcular la suma de los cuadrados desde el 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, hasta el 14 al cuadrado. Bueno, la m vale 14, sería 14 por 14 más 1, por el doble de 14 por 28 más 1, ese producto entre 6, y ya tiene la suma de cuadrados. Eso nada más son a manera de ejemplos. No necesitan copiarle. Recuerden que esto lo subo al tablón más tarde. Las sumatorias tienen propiedades. Bueno, propiedades de sigma. Notación sigma también dice, en vez de sumatoria, habla de la notación sigma, refiriéndose a sigma mayúscula, ¿eh? En esta sumatoria está apoyado el desarrollo de integral definida en su momento. Vamos a poner la primera con número romano aquí y me dirá que ¿a qué se referirá la sumatoria de una suma? ¿Cuánto valdrá la sumatoria de una suma? Solo que como es una propiedad, pues no lo necesito aplicar a una suma de estas fórmulas. No, en general, la suma de dos expresiones que contengan al contador o a la variable de la sumatoria. Le voy a poner a mayúscula aquí, esa va a ser una expresión. Y como contador le voy a poner, digamos, la R minúscula. Y le quiero agregar otra expresión, B mayúscula. B mayúscula porque puede ser una fracción o algo por el estilo, ¿verdad? Que no se vea limitada simplemente a la literal R. Y aquí ve subíndice R. Esas son dos funciones que dependen de R. Y quiero que la R vaya de 1 a n, digamos, ¿eh? ¿Hasta dónde llegue lo de menos? Y le pongo n. ¿A qué será igual la sumatoria de una suma? Bueno, la propiedad me dice que es igual a la suma de las sumatorias. Y ahorita veremos por qué se da la justificación para que no quede de manera como memorística. Entonces, desde 1 hasta n, la sumatoria se aplicará a A subíndice R. ¿Qué podría ser A subíndice R? Pues, por ejemplo, R al cubo. Y una vez que se calcule la sumatoria, se le agrega la otra, aplicada a la siguiente función o a la fórmula con B. B mayúscula subíndice R. ¿Quién podría ser B subíndice R? Pues para quizá R más 2 entre 10 o qué sé yo, ¿verdad? Se tiene que hacer aquí en general. Desde R igual a 1 hasta N. Entonces vamos a probar esto y lo comentamos como que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Prueba o demostración, modo texto, porque si no se deforma. Entonces ya es usar lo que sabemos de sumatorias a otro nivel, ¿verdad? Ahora si quiere comprobar una propiedad,
En general tengo que hacer un esfuerzo y no pensar en que la sumatoria se la estoy aplicando a I cuadrada, a I más 3, en fin. Bueno, lo que se hace para el desarrollo, para probar esto es el desarrollo de la sumatoria una sola vez, ¿verdad? No hay que hacerlo en cada ejercicio. Desarrolla esta sumatoria aquí. Creo que ya nos incorporan, son 42. Voy a ampliar el pizarrón para que tenga espacio. Quiero desarrollar esa sumatoria. ¿Cómo le hacemos? Oye, no conozco la fórmula. No, pero tu capacidad de abstracción te permite pensar que cuando R vale 1, tú vas a tener la suma en el binomio A subíndice 1 más B subíndice 1. A1 o A sub 1, como dicen algunos, más B sub 1. Cada vez que yo cambie de valor para la R, tendré otro binomio como sumando. Ahora le pongo 2 sucesivamente, ¿verdad? Desde 1 hasta N. En el 2 voy a tener A subíndice 2 más B subíndice 2 aquí. Entonces, ahora me toca, creo que así va a ser más rápido copiándolo. Y nomás le cambio el subíndice o el índice. Y quedaría un 2. No, salió igual. Y aquí B subíndice 2. Y por cada vez que evalúe me va a quedar un binomio y voy cambiando el correspondiente número, ¿verdad? Más los que me faltan, recurso, ponle sus puntos suspensivos, con 3 son suficientes, más puntos suspensivos hasta llegar al último binomio. ¿Cuál sería el último? Cuando R toma el valor de N aquí arriba, sería A subíndice N más B subíndice N. ¿Y ahora qué? Pues yo quiero comprobar que eso se reduce a presentar dos sumatorias. Bueno, pues eso es fácil con las propiedades de la suma. Las propiedades de la suma, entre otras, la asociativa y la conmutativa. Puedo cambiar el orden o la forma de agrupar las A's. De cada paréntesis sale una A. Mientras todas se sigan sumando, no hay problema. Entonces aquí puedo poner A subíndice 1 para el primer paréntesis. Le agrego A subíndice 2. Ese salió del segundo paréntesis. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta terminar con las A's. La última sería A subíndice N. A subíndice N. Eso puedo agruparlo en un paréntesis según la propiedad asociativa y luego tomar la suma con las respectivas B's. Para ello tendría que cambiar el orden de algunos binomios, poner puras B's una a continuación de la otra, pero el resultado no va a cambiar porque seguiría sumando A1 con B1, A2 con B2, etc. Por lo pronto aquí empezaría en el segundo paréntesis con B subíndice 1, le agrego B subíndice 2 y así sucesivamente hasta llegar a B subíndice N. Insertamos los puntos suspensivos. B subíndice N. Esto requiere de concentración, por supuesto. Algunos días, no, ya estoy aburrido, paso a otra cosa, me pongo a hacer otra cosa. Bueno, como ven, el primer paréntesis se puede abreviar con una sumatoria, al igual que el segundo. Vamos a cambiar de renglón y vamos a ponernos a la altura aquí. Algunos usan unas pizarras, unos pads auxiliares. Ponen los símbolos ayudándose del ratón o bien de algún lápiz correspondiente. Yo no tengo este recurso de lápiz. Un poquito más tardado para mí, pero pues me sirve para que cada quien vaya al corriente, ¿verdad? A menos que nos lo quiera uno. R igual a 1 hasta N. Voy a
abreviar con una sumatoria, con sigma, toda esta suma de las AES. Bueno, es una sumatoria desde 1 hasta n, así recorro el índice, aplicado a subíndice I, a subíndice I, no es cierto, es R el subíndice, y ya que tengo esto, sintetizo, desglosé y ahora sintetizo, es decir, represento en forma simbólica la suma de B1 a Bn en forma abreviada con la notación sigma, con las sumatorias. Entonces aquí aparece la sumatoria. Tengo que poner dónde inicia y dónde termina. Y esto se lo aplicamos a la expresión que se refiere a la B mayúscula, B subíndice R. Y está aprobada esa parte, esa propiedad. La verbalizo para que no se me olvide. La sumatoria de una suma es la suma de sumatorias. Le podría poner 3 términos aquí, a R más B, R más R, y de igual manera sigue cumpliéndose. En un momento más veremos qué hacer si se trata de una resta. Va a quedar lo mismo, la sumatoria de una resta será la resta de las sumatorias. Porque ahora aquí tendrías un menos en lugar de una suma. Aquí tendrías resta, y en los binomios serían restas A1 menos B1 más A2 menos B2, etcétera, etcétera. Te puedes quedarte con todas las AES en un paréntesis y con todos los que estás restando en otro paréntesis menos B1, B2 más Bn. Y aquí a final de cuentas quedaría con menos. Esto lo puedo incluir afortunadamente con el doble signo más menos. Podríamos decir entonces que la sumatoria de una suma algebraica, puede ser suma o resta, es la suma algebraica de las sumatorias. Esto significa que cuando lo haces con más, te queda más en el desarrollo. Si lo haces con menos, te queda menos en el desarrollo. Hay que cambiar cada parte a su respectiva simbología aquí de más menos. Porque al restar, pues, estas siguen siendo sumas, ¿eh? Sigue sumando los binomios. Nada más que en el segundo caso, ahora estás restando 1 menos B1 más A2 menos B2 más AN menos BN. Incluyo el doble signo ahí. Aquí te quedarían puras sumas, A1 más A2 más AN, etcétera. Y aquí más, y lo que tendrías que hacer es considerar menos B1 menos B2 menos BN. Por lo tanto, aquí se puede poner el menos en el exterior, factorizando el menos 1. Y esto me lleva a la propiedad en sus dos variantes. La sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias, o la sumatoria de una resta es la resta de las sumatorias. ¿Qué propiedad me interesa ahora? Pues lo que ocurre con una sumatoria cuando lo aplicas a un producto. Es como la integral de una suma es la suma de integrales. ¿Cómo derivaban? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Cómo derivaban una resta de funciones? La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Sigma es un operador, al igual que la integral o la derivada, y tiene esa propiedad de aditividad. La integral de una suma es la suma de integrales. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas, etcétera. No cualquier operador le pasa lo mismo. Si tienes un logaritmo, ya no puedes decir logaritmo de la suma igual a suma de logaritmos, ahí no se vale. Vamos con otra propiedad. R vale 1 hasta n. Voy a tomar K mayúscula como representación de una constante y lo voy a multiplicar por A subíndice R. Y K no tengo el subíndice R, es decir, no depende de la R. ¿Qué hacer en este caso? ¿A qué es igual? Bueno, empiezas a evaluar desde que R vale 1 y continúas. En cada término vas a poner aquí, darle enter. Voy a poner el desarrollo aquí abajito y luego me regreso a escribir la propiedad. Cuando R vale 1 voy a tener K por A subíndice 1. ¿Por qué en K no le puse K subíndice 1? Porque K es constante.
Y cuando es constante, pues la repito ahí a la hora de multiplicar. Cuando R vale 2, K sigue repitiéndose como constante y multiplicas por A subíndice 2. Y así continúa 1 hasta el último valor de la sumatoria, hasta el último integrante de la sumatoria, hasta el último término. Aquí le ponemos puntos suspensivos. Sería otra vez K por la respectiva A subíndice N. Tengo una situación típica del álgebra en factorización. K es factor común, K por A1 más K por A2, etc. Lo extraes, lo desprendes como factor común y K va a multiplicar a lo que en un paréntesis se refiere a 1 más A2 hasta AN. Entonces, es usar álgebra y cuando empezamos el curso les comenté que necesitábamos un poquito de álgebra, saber leer y escribir. Y un poquito de sentido de cómo son las gráficas en su momento, porque hablaremos por ahí de algunas gráficas que son lineales. Entonces, K multiplica lo que está encerrado en el paréntesis, que son puras AES, sumándose desde que inicio el contador hasta que termina. Y ahora abreviamos. K sigue ahí y va a multiplicar a lo que resulte de abreviar A1 más A2 hasta llegar a más AN. ¿Qué es eso? Pues una sumatoria. Solo que K ya quedó en el exterior, desde que R vale 1, va de R igual a 1 hasta R igual a N, y esa sumatoria la aplico a subíndice R. Esa es la propiedad que me interesa. Ahí está demostrada. ¿Qué diría la propiedad? Pues en la propiedad nada más copiamos esta parte. La primera sumatoria, y aquí el desenlace que fue K por la sumatoria correspondiente. Desde R igual a 1 hasta N. Cuando ustedes derivaban una constante por una función, extraían la constante y luego derivaban la función. Aquí en el operador sumatoria lo mismo, cuando tienes la sumatoria aplicada a una constante por una función, una expresión que depende del contador o de la variable, puedes extraer la constante de la sumatoria y multiplicarla por la sumatoria de lo que queda, o sea, por la sumatoria de las AES. La integral también tenía esta propiedad. La integral de una constante por una función, extraes la constante, siempre y cuando estuviera multiplicando, por eso digo por una función, extraes la constante y multiplicas por la integral de la función. En logaritmos ya no se vale, ¿verdad? El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, no es la multiplicación de logaritmo de uno por el logaritmo de otro. Llevamos dos propiedades. Si K fuera menos 1, entonces estaría aplicando la suma menos 1 por AR. Me quedaría menos A1 menos A2 hasta llegar a menos AR. Se extrae el menos 1 y ya queda menos 1 por la suma de las AES. Por eso aquí de una vez le puse con resta en la propiedad anterior. Menos B1 más menos B2 más menos BN. Extraigo el menos y ya me queda en una sola fórmula las dos. La sumatoria de una suma algebraica, suma o resta, es la suma algebraica de las sumatorias. La sumatoria de un producto de constante por función es igual a la constante, el factor constante, por la sumatoria correspondiente. Y la última propiedad de sumatoria, si no tienen pregunta en lo anterior, habla de cómo queda la sumatoria de una constante. Aquí era la constante por A subíndice R. Si le pongo nada más la constante K y quiero evaluar esto desde R igual a 1 hasta N, ¿qué le pasará a esa propiedad? ¿Qué me dirá? Bueno, aplicando la anterior, puedes decir
Esto es igual a K por 1 en cada caso. Y entonces tendrías ahí facilidad de extraer la constante K. O directamente, ¿verdad? La suma de la constante K cuando R toma el valor 1 es la constante K, más cuando toma valor 2, otra vez la constante K, más la constante K nuevamente, cuando R vale 3, y así sucesivamente. El resultado no es K, es N veces K. Por cada valor del contador tú vas a repetir la constante K. ¿Cómo se le hizo aquí, verdad? K por A1, K por A2. Nada más que lo estás multiplicando únicamente por 1. Bueno, total, esto al final de cuentas es N veces K, porque tienes N sumandos repetidos. Déjenme seleccionarlo aquí abajito. N sumandos. Y para eso se inventaron las multiplicaciones, para no poner sumas tan aburridas, ¿verdad? Aquí hay N sumandos repetidos, o N veces la suma de K, K, K. N sumandos iguales, N sumandos repetidos. Y eso se abrevia con la consabida multiplicación N por K. N minúscula por K. Si fueran 20, sería 20 por K. Entonces, esta es una multiplicación N por K. Esa es la última propiedad. La sumatoria aplicada a una constante es el número de sumandos que tengas hasta multiplicando la constante. Aquí, como empiezo en 1 y termino en N, tengo N sumandos. Si hubiese empezado en el 4, ya no son N sumandos, ¿verdad? Bueno, este 4 lo quiero poner en otro lado. Hay que hacer el ajuste correspondiente. Oye, pero la fórmula es para R igual a 1. Bueno, afortunadamente, cada intelecto, cada cerebro tiene plasticidad, ¿verdad? Y nosotros hacemos el ajuste correspondiente. O eso es lo que a la gente ahí en el exterior no le gusta de la matemática. Ay, ¿me quieres que esté ajustando mis ideas? O no te hace daño. Hay que usar el cerebro en ese sentido, ¿verdad? Entonces, aquí ya no tendría N sumandos. Tengo que restar porque empecé en el 4. El primero sería para el 4. Entonces, aquí me queda N menos 3. Porque empiezo en el 4, ¿vale? Le quito 3 sumando, le quito el N igual a R igual a 1, el 2 y el 3. Le quito 3. Entonces, tengo ese número de sumandos, N menos 3 aquí. Pero lo dejamos con R igual a 1. Le comento para que usted pueda hacer el ajuste cada vez que sea necesario, ¿verdad? Y no quedarse con la fórmula así, tipo de aprendizaje robótico, que si me cambian la R, pues yo ya no sé qué hacer. Claro, ahora eso ha progresado mucho con la inteligencia artificial. Y bueno, hasta las maquinitas pueden hacer su ajuste ahí, porque así están programadas. 3 propiedades entonces. ¿Alguna pregunta en estas propiedades? Sumatoria de una suma igual a suma de sumatorias. De una vez, sumatoria de una resta igual a resta de sumatorias. Segunda propiedad, sumatoria aplicada a una constante por una función es extraer la constante y multiplicar por la sumatoria aplicada a la función. Y la última, que vamos a escribirla aquí directamente como propiedad, lo que tengo ahí abajo es la prueba, la demostración. La sumatoria de una constante es igual al número de sumandos por la constante. ¿Cuál es el número de sumandos? Pues eso ya depende. Parece que no puedo copiarla aquí. Depende, ¿verdad? Si empiezas en el 1 y terminas en el 20, fueron 20 sumandos. Si empiezas en el 4 y terminas en el 20, quítale 3 sumandos. Y serían 20 menos 3 sumandos, el 17 correspondiente, ¿verdad? Aquí sería la sumatoria. Para poner la propiedad directamente. Desde R igual a 1 hasta N, de la constante K. Eso fue igual al número de sumandos, N, por la constante K. Eso es lo que me dice la propiedad. Bueno, voy a usar algunas de estas propiedades para demostrar una valiosa propiedad de la media aritmética en una distribución.
sea los que sean los datos correspondientes. Déjenme regresar aquí. Teníamos medidas de tendencia central, la media aritmética. Ya habíamos hablado de la moda rápidamente. Ahora la media aritmética. La media aritmética, tú puedes escribir la tabla que corresponde para calcular la media o aumentar las columnas que correspondan. Luego así lo piden en las evaluaciones, cuando no se usa la calculadora en el modo estadístico. Generalmente no se utiliza porque luego es un lío para traer la calculadora como modo estadístico en los exámenes, ¿verdad? Trajeron una calculadora común o una que no tiene el modo científico o el modo estadístico, o bien cuesta ahí trabajo porque no es su calculadora estar configurándola en ese momento para el modo estadístico. Me quedo con estas columnas, las marcas de clase, es nuestra misma distribución, y las frecuencias absolutas. ¿Cómo queda la fórmula para la media aritmética ya incorporando sumatorias? Bueno, si fueran todos y cada uno de los datos, cuando tienes todos y cada uno de los datos, tienes que poner la media aritmética de todos los datos sin agrupar, desde igual a 1 hasta 60, si fueran todos y cada uno de los datos, de esa sumatoria aplicada X índice Y, ¿verdad? Dato 1 más dato 2 más dato 3. Oye, pero algunos datos se repiten. En efecto, entonces no sería poner todos y cada uno de los datos, aún los repetidos. Mejor cada dato por su frecuencia. Desde igual a 1 hasta, digamos que son 40 datos distintos en la distribución. No sé cuántos distintos sean, son 60 en total, contando las repeticiones. Pero si fuera desde 1 hasta 40, pues aquí pondría cada dato por su frecuencia. El promedio natural, ¿verdad? Y dividido entre el número de datos, 60. Cuando tengo datos agrupados, cambiamos los datos por las marcas de clase. ¿Perdemos precisión? Sí, pero no mucha, según podemos comparar. Y entonces me quedaría la sumatoria de X subíndice Y por F subíndice Y. Algunos no ponen aquí X subíndice Y, ponen MC, marca de clase, subíndice Y. Por la frecuencia, pero ya no del dato, sino del intervalo, ¿verdad? La frecuencia absoluta 4 para el primer intervalo está asociado a esa clase, a ese intervalo de clase y no al 151. Nada más. Es decir, no quiere decir que el 151 apareció 4 veces. Significa que como promedio del intervalo, punto medio del intervalo, 151 se lleva el representante de la frecuencia de todo el intervalo, ahí hay 4 datos. 156 se lleva el representante de su intervalo, 3 de frecuencia. 161 marca de clase el tercer intervalo, su representante, se le asocia la frecuencia a él de 16. Entonces, por supuesto que perdemos precisión, pero no mucha según se pudiera hacer la comparación. De calcular la sumatoria de los 60 datos sin agrupar y comparar con este resultado. Aquí la suma es desde 1 hasta el número de intervalos, que es 7, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, para este producto. Y se agrega la columna correspondiente o se inserta la columna correspondiente. Me quedo con las marcas de clase, ahorita los límites reales ya no me preocupan. Multiplico cada marca de clase por su frecuencia, aquí hice los productos. Hago la suma de X subíndice Y por F subíndice Y. X subíndice Y, la yésima marca de clase, primera, segunda, tercera, lo que corresponde, ¿verdad? Y F subíndice Y, la frecuencia de la yésima marca de clase, o la frecuencia del yésimo intervalo. La suma me dio 10.010, y eso lo divido entre 60. Algunos no ponen la N en el denominador, ponen la suma de las frecuencias. Desde igual a 1 hasta 7, que son ese número de intervalos. Eso sale 60, y quedó una media aritmética de 166.83. Hasta ahí habíamos comentado lo de la media aritmética. Pero ya puedo entonces quedarme con la fórmula para la media, ¿verdad? Con sumatorias, usando sumatorias. La colocamos por acá abajo. En general, no nada más para 7 intervalos o 15 intervalos. Aquí vamos a ponerla en el pizarrón, la fórmula para la media en términos de sumatoria. Entonces queda lo siguiente, ¿verdad? La media aritmética, repetimos por acá. Media a secas, media aritmética. Hay otras, como les he comentado.
la media ponderada, la media geométrica, en fin. Entonces aquí vamos a insertar la media aritmética. Queda muy arriba la rayita esta. Vamos a usar otra por aquí, creo que está aquí. Media aritmética. Uy, aquí. Sí está ahí. Entonces pongo la variable, representación de la variable X, en otros casos pudiera ser Y, Z, lo que corresponda. Esta es la media aritmética. Ya con sumatoria, como había comentado, pues es la división de la suma de los datos. Ponemos una sigma ahí, una sumatoria. Desde que, ahora voy a usar la I, desde aquí vale 1, hasta acá, que es el número de intervalos, por cada marca de clase, puedes poner MC subíndice I, la media sería las marcas de clase correspondiente, y aquí por la frecuencia asociada a esa marca de clase, frecuencia absoluta, F subíndice I. Si tienes datos agrupados, ¿cuántas veces vas a tener que calcular esa multiplicación? Pues según el número de intervalos, que aquí va de I igual a 1 hasta N, hasta K, perdón, K es el número de intervalos. Y divides entre N el tamaño de la muestra. Bueno, si queremos quedarnos con lo usual, no es poner aquí marcas de clase, es poner la X de variable, ¿verdad? Esa es la fórmula para la media. No nos extrañe encontrarla como sigue. Dividir entre n es multiplicar por 1 entre n. 1 entre n. Y a continuación, esta sumatoria. 1 entre n, que multiplica la sumatoria. Luego es más cómodo escribirla de esa manera. Es lo mismo, estás multiplicando por el recíproco del tamaño de la muestra. Y ahora la propiedad importante de la media. Tiene varias. Esta propiedad le vamos a llamar así, propiedad de la media. La cumple la media aritmética y no la cumple otro promedio, la moda, la mediana o ningún otro valor de la variable realmente registrado o un valor teórico. Propiedad de la media aritmética. La fundamental, la que sirve para hacer inferencia estadística con este tipo de datos que soportan media aritmética. A veces con variable cualitativa, pues no es posible sacar la media aritmética, ¿no? Propiedad de la media aritmética. Dice lo siguiente. La voy a escribir con sumatoria. Al fin y al cabo ya las tenemos aquí. Déjame darle enter para que se desplace el pizarrón. Dice que la suma de este tipo de restas que voy a escribir enseguida, minúscula, X subíndice, voy a ponerle aquí X subíndice R y empiezo en R igual a 1 y termino en N. Voy a suponer que tengo todos y cada uno de los datos para que no se complique la deducción de esta fórmula o de esta propiedad. Si tomo las restas de los datos respecto a la media aritmética y hago la suma de todas esas restas, a las que vamos a llamarles desvíos de los datos respecto a la media, el resultado va a ser 0. Por eso es tan importante la media aritmética en inferencia estadística. Le vamos a dar nombre a este tipo de restas. Por lo pronto, vamos a probar esta relación. Pues ya con las propiedades de la media aritmética no hay ningún problema. Porque lo podemos hacer
en forma sintetizada, ¿verdad? Sin estar poniendo ahí sumas a cada momento. Y si en lugar de la media pongo la moda, a menos que sea igual a la media, fuera de eso, estas restas, al sumarlas, no te da cero a final de cuentas, ¿no? Hay que hacer la demostración, la prueba de esto. Y pues únicamente aplicamos las propiedades, ¿eh? Voy a desarrollar esta sumatoria. Una vez que termine el desarrollo, debo encontrar que eso vale 0. Lo que se alejan los datos respecto a la media se mide mediante restas. Como puntos en el eje de las X, cada punto tiene su coordenada. Entonces, los alejamientos de los datos respecto a la media puede ser que se alejaron a la izquierda de la media o a la derecha de la media. Algunos de esos alejamientos de los datos tendrán que ser negativos y otros positivos. Y resulta que finalmente hay un equilibrio, se compensa. Eso sí haces con cada uno de los datos, ¿verdad? No quiero incorporar las frecuencias, por eso puse desde 1 hasta n. Se puede hacer con las frecuencias, pero es un poquito más latoso. La primera parte te va a quedar, el primer término te va a quedar x subíndice 1 menos la media aritmética más x subíndice 2 menos la media aritmética. En fin, bueno, entonces este desarrollo ya condensado, lo voy a escribir así. Oh, ya tenía la suma. Va a ser la sumatoria, la había copiado, de x subíndice r más, aquí le ponemos un menos 1 entre paréntesis, otro paréntesis, por la media. ¿Por qué lo escribo así? Pues para aplicar rápidamente la primera propiedad para sumas y ahí sobre la marcha se verifica para las restas. XR más menos 1 por media es XR menos la media. Y ahora sí, según una de las propiedades, esto va a ser la sumatoria de la primera parte que es XR más la sumatoria de la segunda parte que sería más fácil para mí así que estarla escribiendo. Ya la tengo abreviada aquí. La segunda, oh, la borré. La segunda parte se aplica menos 1 aquí por la media aritmética. Entonces, primera propiedad, la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Voy a hacer explícito que es una multiplicación con el puntito. Entonces, sumatoria de una suma igual a suma de las sumatorias. Enseguida, esto va a ser igual a la sumatoria de x subíndice r, desde r igual a 1 hasta n. No la puedo copiar por separado, entonces aquí la voy a escribir. Esa es la primera sumatoria. Más el factor menos 1, según la segunda propiedad de la sumatoria, se puede extraer. Es un factor constante. Lo extraigo y esto va a multiplicar a la sumatoria de la media aritmética. Esto parece ya no es necesario. Directamente la sumatoria de la media aritmética. La media aritmética es una constante. Si me da una serie de datos, la media aritmética no va a cambiar en este desarrollo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La primera sumatoria, a propósito, la voy a multiplicar por n y dividir entre n para no alterar, la verdad, para hacer equilibrio. Eso lo hacían en las integrales ustedes cuando querían completar la diferencial de una función según indicaba una fórmula de integración, ¿verdad? Podía multiplicar por un factor constante y dividir a la vez entre ese factor constante. ¿Por qué esa propiedad se cumple en integrales? Porque las integrales definidas son sumatorias a final de cuentas.
Bueno, entonces la primera sumatoria la divido entre n, toda la sumatoria, y para no alterar multiplico por n aquí. Y ustedes verán que esta expresión fraccional de fracción es la media aritmética precisamente. Continúo de este lado. Voy a tener n, la que introduje multiplicando por la expresión que está ahí, que es la media aritmética, precisamente, la media de la distribución. Esta expresión es la media aritmética, ¿verdad? Y luego le agregamos más menos 1 por la media aritmética, la sumatoria aplicada a la media aritmética. Entonces vamos a poner más menos 1 otra vez. Por la sumatoria aplicada a la media aritmética, pero según la última propiedad, como la media aritmética es constante, va a quedar esto por n, por la media aritmética, n veces la media aritmética. Y con eso, pues ustedes comprueban que me da 0, ¿verdad? Esa operación. Es decir, n veces la media aritmética menos n veces la media aritmética, te queda 0. Esa es la propiedad de la media aritmética, propiedad que no tienen otras medidas de la variable. Aquí lo voy a poner. Si la sumatoria anterior se aplica a restas de los datos menos algún otro valor, vamos a ponerle las diferencias del tipo. Entre paréntesis, datos x subíndice r menos cualquier otro valor de la variable que no sea la media aritmética. Le voy a poner una c. Si aplico la sumatoria a esta expresión, el resultado ya no va a ser 0. ¿Cuándo es 0? Pues cuando necesariamente tengo aquí la media aritmética. El resultado es distinto de 0. ¿De qué? El resultado de la sumatoria. ¿Y por qué eso tenía importancia en diferencia estadística? Pues en ese sentido es el mejor promedio que existe porque la suma de los desvíos, así les vamos a llevar, de los datos respecto a la media, vale 0. Cosa que no ocurre con la suma de los desvíos de los datos respecto a algún otro valor de la variable C. Donde, pero era, coma aquí, coma. Donde C es algún otro valor de la variable, es cualquier valor de X realmente registrado, un dato, o bien un valor teórico. Distinto, diferente de la media, ¿verdad? Esa es la importancia de la propiedad. ¿Cómo verbalizarla? ¿Cómo recordarla con palabras? Bueno, tenemos aquí un concepto. Le damos nombre a esta diferencia del dato menos X barra, pasando por todos y cada uno de los datos. Bueno. Los desvíos de los datos respecto a la media también se llaman desviaciones de los datos respecto a la media. Son las respectivas
diferencias o restas de la forma que tenemos ahí, de la forma, dice, menos la media. Eso es desvíos de los datos respecto a la media. Si quieres hablar de desvíos de los datos respecto a la mediana o a la moda, pues también se podrían calcular y se podría comparar con la suma de los desvíos respecto a la media. Solo en ese caso, si la media me da 0. Entonces, esto es lo que me dice la propiedad. Déjeme subrayar desvíos. Aquí desvíos están empleados con un significado especial. Voy a poner un subrayado. Y el comentario abajito. Los desvíos también se llaman desviaciones. Ahorita pongo los espacios. Eso interesa porque vamos a hablar de la desviación estándar un poquito más adelante. Todos los desvíos se llaman también desviaciones de los datos respecto a la media, ¿verdad? ¿Qué tanto se alejan? Esa que quedaron a la izquierda, acuérdense que la media aritmética es un valor de la variable teórico. A nosotros nos corresponde un valor teórico porque el calculado era del, ¿qué? Punto 60 y tanto, ¿verdad? Creo que aquí estaba en este pizarrón. No, se quedó en el otro documento. La media no correspondía a un dato, pero es un valor teórico de la variable. Entonces tenemos esta propiedad de la media importantísima. Es el mejor promedio cuando tenemos variable continua, porque es el único valor que permite que la suma de los desvíos de los datos respecto a la media sea igual a 0, ¿eh? Aquí está. Voy a subrayar desviaciones también ahora que lo subo al tablón. Entonces tienen esa propiedad y la media es muy sensible a los valores extremos de los datos. Si uno tiene, por ejemplo, un valor que es 1 y un valor que es 10, la suma de los dos te da 11 entre 2 para sacar el promedio aritmético, la media te da 5.5, ¿verdad? Sin embargo, si en vez del 10, que está muy alejado del 1, tomo el 6 y 1, 7 entre 2, ya disminuyó bastante, ¿verdad? Me quedó en 3.5. Entonces, la media está muy afectada por los datos extremos, porque la media considera todos y cada uno de los datos. La moda no, la moda solo tiene en cuenta el valor central de la variable. Quiero regresar al valor de la media que tenía aquí calculada. Aquí está. 166.83. Si uno de los datos se disparara, digamos, en estaturas, aun cuando estuviera con datos no agrupados en intervalos, si uno de los datos se disparara aquí a 210, o sea, uno de los estudiantes de medicina mide muy alto, 2 metros con 10 centímetros, 210 centímetros, tendría entonces un valor aquí muy diferente a 166.83, porque hay un dato que exagera el promedio, ¿verdad? O voy a otro ejemplo, chusco, si ustedes quieren. En un grupo de 2 personas presentaron algún examen. Uno obtuvo 2 sobre 10 y el otro obtuvo 10. Me piden el promedio del grupo y digo que 6. 2 más 10, 12, entre 2, 6.
Promedio del grupo, 6. Ah, todos aprobaron. No, uno tiene 2 y otro 10. Porque son valores extremos. El 2 está muy alejado del 10. Ese es el comentario respecto a la media, ¿no? Queda muy sensible a los datos extremos. Si no hay comentarios sobre las propiedades de la sumatoria o de la propia media aritmética, ahora sí vamos a hacer el cálculo de la mediana y definir la verdad con detalle. Lo voy a hacer aquí en esta pizarra. Cálculo de la mediana. ¿Qué es la mediana? Es una medida de posición particular. Ahorita voy a calcular la mediana con toda exactitud. Hay una fórmula para hacerlo. La fórmula que se aplica o que viene creo que en el manual viene. Se obtiene a partir del método que yo voy a aplicar. A mí no me interesa aprenderme la fórmula, es más, ni me la sé. Porque tendría que aprenderme una fórmula para cada cuartil, para cada decil, para cada medida de posición. Mejor aplico este método y me va a ser muy útil si ustedes van a una escuela superior donde lleven laboratorios, más allá de lo que se hacía en vocacional, de que únicamente llenar el manualito de las prácticas de laboratorio, o sea, laboratorios fuertes ya para hacer de veras investigación, en términos de considerar las incertidumbres y todo ese detalle, van a tener que usar quizá interpolaciones o extrapolaciones. ¿Qué quiere decir interpolación? En tu gráfica, ya que hiciste el experimento, tienes 2 puntos, ya sea una recta, una parábola, en fin, la gráfica. Tienes 2 puntos, una variable dependía de la otra. Esos 2 puntos en la gráfica tienen cierta separación. Tú quieres ver lo que ocurre para un punto intermedio. Bueno, se hace una interpolación. A veces es lineal, a veces es cuadrática, en fin. Nosotros vamos a usar la más sencilla, que es interpolación lineal. Me voy a basar en la gráfica de frecuencia acumulada que ya construimos, porque está hecha a base de segmentos. Por eso digo interpolación lineal. Pero este método es muy poderoso, pueden aplicarlo en otros terrenos, como en algunos laboratorios más adelante, si es que van a alguna carrera donde se lleve ese tipo de laboratorios. Veremos en qué consiste. Por lo pronto, la definición del concepto. Para datos no agrupados, hay algo muy rápido para datos no agrupados, pero voy a darla también la definición. La mediana. ¿Qué símbolo le vamos a poner a la mediana? X representa la variable, la dejamos, y le vamos a insertar ya no una línea en la parte superior, un sombrerito, sino este símbolo aquí, un gusano. Creo que aquí no está muy... Aquí quedaría muy alejado de la X. Bueno, queda muy separado en este caso. Se llama tilde, no se llama gusano, por supuesto. Y lo tienen en el teclado de la computadora también. Vamos a aumentar el tamaño para activarlo con cierta secuencia ahí de teclas, ¿no? Un par de teclas. La mediana así representada. Oye, que mi variable no se llama X, se llama Y. Ponle Y entonces, Y y la tilde en la parte superior. Decimos para datos agrupados. Perdón, para datos no agrupados primero. Uy, me salí del modo texto, necesito regresar a él. Datos no agrupados en intervalos, como en clases. ¿Cuándo usar intervalos? Cuando tienes generalmente más de 30 datos. Esa es como una especie de sugerencia o de recomendación. Tú ordenas los datos de menor a mayor, eso ya lo comentamos desde hace buen rato, y te vas a quedar con el dato que ocupa la posición central. Son 60 datos, si lo hiciéramos para todos y cada uno de ellos, hay que escribir incluso los que se repiten.
La posición central no es un dato, son dos los que la ocupan, pero si el número de datos fuera impar, si fuera 59 datos, hay uno que ocupa la posición central. Ahorita ponemos un ejemplo. La mediana para datos no agrupados en clases es el dato que ocupa la posición central. Central, otra vez me cambió el tamaño aquí. Y le dije que se quedara con tamaño punto. Dato que ocupa la posición central. Cuando el tamaño de la muestra, cuando n es impar. Si el número de datos es par, es decir, la n, el número de datos es par. Hay dos que ocupan las posiciones intermedias, las dos posiciones centrales. Se toma la semisuma, esta es la media. Semisuma es dividida entre 12 de los dos datos centrales. Rápidamente un ejemplo antes de dar la definición para datos agrupados. Esto es muy sencillo en cuanto a que pues, únicamente toma la posición de los datos. Voy a poner datos con dos cifras, pero ya ordenados de forma creciente. Perdón. ¿Puede aceptar a una compañera que está esperando? Ya se salió. Ahorita la aceptamos. Luego nos hace ahí la plataforma jugadas y de repente nos deja fuera. Bueno, regreso estaba con el pizarrón aquí. Digamos que tenemos estos datos referidos a alguna situación, ¿verdad? 13, que el 13 se presenta 3 veces. De ahí brinco al 15. El 15 se presenta 2 veces. Y luego el 18. El 18 se presenta 2 veces. 2, 4, 6, 8. Vamos a ponerle 11 datos. Luego el 20 se presenta una vez. El 21. El 21 dos veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ejemplos. Para esta serie de datos, pongo serie porque ya los ordené. Ubicamos la posición central de izquierda a derecha, pueden ustedes contar, como son 11 datos, primera posición, segunda posición, etcétera, hasta llegar a la 11ª posición. 6, 8, 10, 11. Están ahí datos repetidos, inclusive hay que poner todos y cada uno de ellos, porque aquí, para determinar la mediana en términos de datos no agrupados, es una inspección visual, no hay una fórmula que me lo diga. Si son 11 datos, la posición central dejará a la izquierda 5 y a la derecha 5, ¿verdad? Cuento 5 datos aquí. Voy a ponerle abajito que ya conté 5 datos. Datos, 5 valores de la variable, 5 puntajes, 5 mediciones, ¿cómo luego nos dicen? El modo texto para poder separar esto. Esto se ve en secundaria, pero bueno, en fin, ahora con esos tiempos, quién sabe. Y esta sería la posición 6. Dejo 5 datos a la derecha de la sexta posición. Otros 5 datos. Y entonces ahí tienen el que ocupa la posición central, ¿verdad? Para esa serie de datos,
Dígame. ¿Tiene alguna pregunta? No, lo activé sin querer, perdón. Ah, se abrió su micrófono. Bueno. Entonces, para esa serie de datos, el que ocupa... otra vez el modo texto. Se ubica en la sexta posición. Es el 15. Oye, que se repite a la izquierda. No le hace. Ese es el dato que ocupa la posición central, ¿verdad? Si nada más escribieras los diferentes, te quedarías con 12, 13, 15, 18, 20, 21, una sola vez. Y no necesariamente te va a dar el 15, ¿verdad? Es 15. Por lo tanto, le ponemos el símbolo aquí. Para mediana, la mediana en este caso va a ser igual a 15. Así de sencillo está esto. A mí realmente hasta me da pena estar poniendo estos ejemplos, pero bueno, vienen en el programa. Si ahora le ponemos un número par de datos, voy a poner 8 datos, la serie de datos. Voy a ponerle 142, 142, 145, 156, 156. ¿Cuántos llevo? 2, 4, 5. Voy a poner otros 3. 160, 160 y terminamos en el 164. 2, 4, 6, 8. Aquí debe ponerle 158. Tengo esa serie de datos. Es un número par de datos. No se tiene un dato que ocupa la posición central, se tienen dos. ¿Cuáles serían estos? Le doy espacio aquí para marcar. Dos, cuatro, 6, 8 datos. Dejo 3 datos a la izquierda. Ocupo 3 posiciones, ¿verdad? Aquí le vamos a poner 3 datos. Incluyendo los repetidos, ¿eh? Caray. Y en el extremo derecho tengo otros 3 datos. Es de inspección nada más. No tienes que hacer esto. Tú los puedes distinguir de inmediato. Son 3, luego 2 y luego otros 3, ¿verdad? Y estos dos ocupan las 2 posiciones centrales. Voy a poner aquí otra marca. No voy a hacer 20 ejercicios de este tipo, realmente no vale la pena. Estos son datos centrales, ¿verdad? 2 datos al centro. Centro. 2 datos centrales. Se abre mucho aquí. A ver si entra Enter. Sí. Entonces, ¿cómo es ahora la mediana? Tienes que sacar la semisuma de los 2 datos centrales. La mediana no es ni 156 ni 158. Entonces, aquí abajo se obtiene la media, ¿verdad? Tienes 2 datos que ocupan las posiciones del centro. Por lo tanto, la mediana la ponemos aquí abajito. Va a ser igual a la mitad de la suma de esas 2 posiciones centrales.
No hay que intercambiar los símbolos, ¿eh? La mediana para nosotros lleva ese símbolo encima. Si usted le pone X y una raya encima, ya no me está hablando de la mediana, me está hablando de la media. Y como tal, pues se sanciona, ¿verdad? Entonces, 156 más 158 entre 2. La media aritmética, los dos datos centrales, la semisuma. Aquí me daría la respectiva división. Y pues queda un valor que tendría como, ¿qué? 168, 14, 115, ¿no? Así se determina la mediana cuando el número de datos es impar. Oye, pero son 60. Pues por eso comprende, porque hay que agrupar en datos, los datos en intervalos, ¿no? 157, esa es la mediana. Oye, ¿no es un dato recopilado? No, es un valor teórico de la variable 157. Bueno, aquí le voy a poner, por tanto, no tiene mayor gracia esto. Para datos agrupados, de igual manera le ponemos definición. Agrupados en intervalos. La mediana es el valor de la variable, no el dato, el valor de la variable para el cual el 50% de los datos son menores que él y el 50% de los datos son mayores que él. Es el dato tras del cual queda la mitad de la muestra y sobre el cual queda la otra mitad. Ese es el concepto aquí. Oye, pero ¿cómo vas a ver el valor teórico? Bueno, si uno dibujó la gráfica con todo detalle en papel milimétrico, usó escala apropiada, se puede uno ir a la gráfica de frecuencia acumulada y distinguir qué valor de la variable tiene a la izquierda de él, estoy en el eje de las X, qué valor de la variable tiene a la izquierda de él, a la mitad de los datos, eran 60 a 30 datos, y qué valor de la variable tiene sobre él a los otros 30 datos. Entonces, para datos agrupados en intervalos, la mediana es, conste, no dice dato, es el valor de la variable. Rara vez coincide con un dato. Para el cual se cumpla o se cumple el 50% de los datos por la mitad. Voy a ponerlo así ahora con porcentaje aquí. Son menores o iguales. Dicho valor mientras el otro 50% son mayores o iguales. De los datos o de la muestra son mayores o iguales. Ese es el concepto de mediana en datos agrupados. Creo que ya no voy a alcanzar a usar el método, pero vamos aquí con la gráfica de frecuencia acumulada. Gráfica de frecuencia acumulada. Había dos, la gráfica de frecuencia acumulada absoluta y la gráfica de frecuencia acumulada relativa o frecuencia relativa acumulada. En este caso usamos la gráfica de frecuencia relativa acumulada. Y si estuviera yo con mucha suerte, en el eje vertical, bueno, si la muestra de datos me lo permitiera, aquí acuérdense que el tamaño 60 fue muy incómodo, en el eje vertical, déjenme reducir el zoom aquí, no estamos tan grande para esto. En el eje vertical, leería para la frecuencia acumulada relativa, leería punto
500, bueno, 0.50. 0.50 en términos de tanto por ciento es el 50%. Entonces diría, en el eje vertical tengo 0.50. Quiere decir que hasta ahí se ha acumulado el 50% de los datos. Trazo una paralela al eje de las X, a ver si la puedo insertar aquí. Digamos que 0.50 anduviera por aquí, ¿verdad? Exactamente. Abajito el punto 533 y arribita de punto 466. Bueno, por aquí trazaría una línea que llegara a la gráfica. Déjenme aumentar su tamaño. Vamos a exagerarle. Trazo esa línea que llega a la gráfica y una vez que llega a la gráfica, ahora trazo la perpendicular desde ese punto sobre la gráfica hasta el eje de las X. Ir al eje de las X es para buscar el valor de la variable que deja tras de sí al 50% de los datos y sobre él al otro 50% de los datos. Valor de la variable para el cual si la mitad de los datos no lo rebasan y la otra mitad sí rebasan a dicho valor de la variable. Aquí estaría situada la mediana en este punto. Déjenme insertar un punto aquí a ver si puedo, un punto aquí. Exagero el tamaño, ¿verdad? Un punto gordo. Ahí estaría la mediana. ¿La puedo obtener geométricamente o gráficamente? Sí, si hubieras hecho la gráfica en papel milimétrico, con todo cuidado, tomaste esas escalas, pues aquí le dirías la mediana. La mediana de la distribución está entre 163.5 y 168.5. Más aún, la mediana es un valor más cercano a 168.5 que a 163.5. Si tuviera la fortuna, decía, de que aquí en el eje vertical, donde tracé la primera línea horizontal, estuviera la marca de punto 500, entonces tendría directamente el valor de la mediana como uno de los extremos del intervalo, ¿verdad? Digamos que aquí, en vez de punto 533 fuera punto 500, la línea trazada iría exactamente a este punto de aquí. Y entonces, al bajar la línea vertical al eje de las X, coincide con el límite real 168.5. Pero eso es cuando se tiene así como fortuna, ¿verdad? Cuando que ya no vas a hacer cálculos, la encontraste directamente en la mediana de 168.5. Extremo derecho de la frontera del intervalo 163.5 y 168.5. O lo que es lo mismo, frontera inferior del intervalo que sigue, 168.5, 173.5. Pudiera también haber sido el valor central del punto medio del intervalo. Pero bueno, nosotros no vamos a estarle tanteando, vamos a calcularlo exactamente usando el método de interpolación lineal. Voy a quitar esta línea de aquí. Y eso es para localizar el valor de la variable que me deja sobre él y tras él al 50% de los datos. Si hago lo mismo para el valor de la variable que me deja sobre él y tras él al 60% de los datos, aquí digamos, entonces estaría hablando de el centil 60, valor de la variable que deja tras de él al 60% de los datos y por encima de él al 40% restante. Centil 60, percentil 60, valor de la variable, para el cual los valores de X, de la variable, son menores o iguales que él, y eso acumula un total del 60% de los datos. El 40% de los datos serían mayores o iguales que él. Si ahora me interesa el que tiene que ver con punto 20, aquí, me iría con mi línea hasta punto 20, estaría hablando del centil número 20, buscaría el valor de la variable, digamos gráficamente, buscaría el valor de la variable
para el cual el 20% de los datos son menores o iguales que él y el 80% de los datos son mayores o iguales que él. Bueno, así serían los centiles, los valores de la variable, los valores teóricos de la variable. El centil número 20, pues dejó al 20% atrás y al 80% delante. El centil 60 dejó a la izquierda, porque estoy en el eje de las X con el valor de la variable, dejó a la izquierda al 60% de los datos y a la derecha al 40%. El centil 50 es la mediana. El centil 50 es el valor de la variable para el cual el 50% de los datos le son menores o iguales, ¿verdad? Alguno podría ser igual. Y el 50% restante lo rebasan al valor de la mediana. Entonces, la mediana en particular es un centil. ¿Cuál? El centil número 50. Si en vez de decir centiles hablas en múltiplos de 10%, el centil 10 sería el primer decil, el centil 20 sería el segundo decil, el centil 50 sería el quinto decil, el centil 80 sería el octavo decil, 8 por 10, 80. ¿Qué son los deciles? Pues son centiles en particular, son los valores de la variable que te separan a la muestra en 10 partes iguales o en 10 partes del mismo tamaño, ¿no? ¿Qué sería el decil 8? O bien el percentil 80, octagésimo percentil sería propio. Octagésimo percentil, el valor de la variable que deja tras de sí al 80% de los datos y sobre él al 20% de los datos. Y si ahora en vez de hablar de múltiplos de 10%, hablas de múltiplos de 25%, tendrías cuartiles. El centil 25 deja tras de sí y sobre él al otro 75% de los datos. El cuartil 75, múltiplo de 25, te deja tras él al 75% de los datos y sobre él al 25% restante. 50 es múltiplo de 25. Bueno, entonces el segundo cuartil, 2 por 25, el segundo cuartil coincide con la mediana. El segundo cuartil es la mediana y te deja tras de sí al 50 por 2 veces 25, 50% de los datos y sobre el 50% de los datos. Entonces, eso me permite interpretar correctamente qué son los centiles. En particular, cuando digo cuartiles, se habla del cuartil inferior, centil 25, cuartil superior, centil 75 o tercer cuartil. Eso no lo he anotado, lo voy a anotar, se los estoy adelantando, para que mañana ahora sí usemos esta gráfica acumulativa. Gráfica acumulativa de frecuencia relativa, polígono acumulativo de frecuencia relativa, polígono acumulativo de frecuencia absoluta, si veo el eje de las X, ojiva de frecuencia relativa, todos esos nombres recibe la gráfica de frecuencia acumulada, ya sea absoluta o relativa, ¿verdad? Lo usaremos la vez que entra para determinar exactamente la mediana y escribiré la definición de qué es un centil, qué es un decil, qué es un cuartil. Tiene que ver con tantos por cientos de los datos, si quedan atrás o adelante del valor de la variable. Entonces quedó únicamente la definición de mediana. Me detuve bastante con las sumatorias para ya no tener líos posteriormente. La vez que entra usaremos entonces esas gráficas para propósito especial, contar o calcular el valor directamente de la mediana sin depender de la exactitud de la gráfica, ¿verdad? Lo único que más podemos pasarnos sin la gráfica e ir a la tabla de distribución de frecuencias. Ya tomé su asistencia, jóvenes, si no hay algún